Ahí estoy grabando. Muy bien. Entonces, como les estaba mencionando, estaba hablando un poco al tema acerca de lo que es un corredor de bienes raíces y, y básicamente quería abordar atribuciones del mismo para poder luego determinar el tema específico de hoy, ¿ya? El tema específico de hoy, el cual tenemos que tener el conocimiento oportuno para poder tener determinación en esto de lo que es la legislación inmobiliaria. Ustedes tienen que tener conocimiento expreso de algunos temas específicos, ¿ok? Y entre esos considero necesario saber esto, porque de una u otra manera la legislación inmobiliaria nos lleva al tema de las bienes raíces, al tema de los bienes raíces, ¿ok? Y dentro de los bienes raíces hay la participación de un corredor. Durante toda esta materia hemos tratado de abordar específicamente temas correlacionados a la legislación inmobiliaria y he considerado este tema se podría decir, como un plus al mismo, ¿ya? Lo que quería que ustedes conozcan es que, a más de los contratos establecidos dentro de una legislación inmobiliaria, tenemos que tener conocimiento expreso de esto, ¿ya? Entonces, yo me quedé específicamente en funciones que debería cumplir un corredor de bienes raíces. Y entre las funciones que brinda un corredor de bienes raíces tenemos eh, la intermediación inmobiliaria, que es lo que hace es que el corredor facilita la conexión entre lo que es el ofertante comprador y el ofertante vendedor en el tema de las bienes raíces. Ya es un intermediador, es aquel que va a facilitar una negociación el uno con el otro. Ahí existe una intermediación inmobiliaria. Segundo, tiene una asesoría técnica y legal. Ya tiene una asesoría técnica. De una u otra manera, el corredor va a brindar una asesoría técnica legal en la presente negociación. ¿Ya? Brinda aspectos legales, financieros, y facilita eso el conocimiento de lo que se va a ofrecer como bien inmueble. ¿Qué documentos necesarios se necesita para poder dilucidar esto? ¿Ya? Otra de las funciones principales que tiene un corredor es el principio de la negociación, ¿ya? Constantemente un corredor inmobiliario eh, un corredor de bienes raíces trata el tema de una negociación, o sea, interviene en el proceso de negociación. Y el objetivo es llegar a un acuerdo favorable entre las partes. Siempre va a tratar de que las partes tengan como un acuerdo en lo que buscan dentro de la respectiva negociación. Y por último, obviamente, hay una gestión documentaria. ¿Qué quiere decir esto? Eh, Básicamente al momento de que uno empieza una negociación, gestiona los documentos y específicamente proporciona la documentación necesaria para poder abordar la respectiva negociación y facilitar la misma, ¿ya? Entonces, aquí hemos abordado algo muy pequeño con respecto a lo que es un corredor de bienes raíces. Ahora, hay algunos requisitos que es lo que ya les mencioné anteriormente, pero hay marco legal específico en este tema, ¿ya? La actividad de la legislación ecuatoriana está regulada obviamente en el Código Civil, mas sin embargo, para que un corredor de bienes raíces esté regulado en nuestro país, específicamente nosotros tenemos eh, como entidades que le regulan un corredor de bienes raíces, tenemos la superintendencia de compañías, las cámaras el registro de la propiedad o entes regulatorios del registro de la propiedad, municipios, son entes que van a tener correlación con el mundo de un corredor de bienes raíces. Entonces, yo he querido un poco abordar este tema, iniciando esta clase, el último módulo, con respecto a lo que es un corredor. De una u otra manera, eh, el objetivo
es que ustedes tengan conocimiento expreso de la importancia de lo que es el mundo inmobiliario y quienes participan en este mundo inmobiliario. Eh, Denme otro minuto más, por favor. Muy bien. Entonces, sigamos avanzando con el tema. Hasta aquí, por favor. No sé si alguien tiene alguna duda o inquietud al respecto para poder eh, abordar el tema, continuar con el tema. ¿Alguien tiene alguna duda o inquietud? ¿Está claro entonces el tema de lo que estamos hablando hoy? Muy bien. Entiendo que estamos Y claros al respecto. yo sí tengo la consulta, está Claro, medio dígame. perdida. Dígame, Eh, Lorena, por favor. Era lo que decía de que tiene que estar con esto de las cámaras, de comercio, algo, no me quedó claro esa parte que le explicó, que tiene que ser validado o algo así. O sea, básicamente no es que es validado. Lo que yo quería mencionar es que al ser un tema de bienes raíces y un corredor está inmerso en el mismo, básicamente las entidades públicas que participan en el tema de bienes raíces, tenemos el registro de la propiedad de los municipios y cuando son personerías jurídicas, la superintendencia de compañías. Entonces, básicamente lo que quiero decir que son entes regulatorios o que participan en el ejercicio de las funciones de un corredor, más no es que les regula, porque ellos, las entidades municipales, el registro de la propiedad, la super de compañía, el super de bancos regulan entidades privadas, y regulan entidades o personerías jurídicas, o regulan específicamente normativas expresas con relación a bienes, a compañías y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, solo que el corredor tiene una correlación con estas respectivas entidades. Ahora, eh, vamos a continuar. No sé si hay alguna duda adicional, estudiantes, por favor. ¿Está claro entonces? Muy bien. Entonces, dentro de lo que es la participación de, de un corredor, nosotros vamos a ejecutar algunos tipos de contratos. Algunos tipos de contratos, los cuales hoy en día deberíamos tener conocimiento en el mismo, ¿ya? Nosotros la semana pasada, ¿qué tipo de contrato abordamos? La semana pasada estudiamos el contrato de compra-venta y abordamos el tema de la promesa de compra-venta, ¿no es cierto? Y es más, estudiamos un poco las cláusulas necesarias para hacer una escritura de compra-venta, qué requisitos se necesita y qué documentaciones adicionales se necesitan. Nosotros, dentro de la legislación inmobiliaria, realizamos más tipos de contratos específicos. Entre esos tenemos el contrato de arrendamiento, tenemos contratos de arrendamiento. Para poder levantar la hipoteca de una propiedad o para poder levantar el gravamen de una propiedad, nosotros también tenemos contratos hipotecarios, ¿ya? Para poder, ¿cómo se llama? Levantar el gravamen de una propiedad, tenemos contratos por obras, ¿ya? Entonces, hay algunos contratos dentro de la legislación inmobiliaria que nosotros debemos aprender a determinar y ya estudiar los mismos. Y como corredor de bienes raíces debemos conocer para poder representar buenas negociaciones. Entonces, hay un contrato que nosotros no pudimos estudiar la semana pasada por el tiempo y hoy lo vamos a empezar a estudiar. Y el primero es el contrato de arrendamiento. Yo les quiero hacer una pregunta. Eh, ¿Cuántos de aquí saben formalizar o realizar un contrato de arrendamiento?
Yo sí. ¿Ya? ¿Quién más? No lo han hecho. ¿Saben lo que se trata un contrato de arrendamiento? ¿De qué estamos hablando? Cuando se arrienda un bien, especificar por el tiempo que va a ser, cuánto va a ser el pago, las multas en caso de que al devolverle no esté como se le entregó. Muy bien. Eh, Con, Cuando nosotros hablamos de arriendo, estamos determinando claramente eh, algo diferente a una compra o venta de una propiedad. Es alguien que va a, no va a ser uso y dueño del mismo, sino solo va a alquilar por un tiempo estimado el bien. No va a figurar como dueño, sino va a figurar como arrendatario. Hay una gran diferencia. Ya no se determina dentro de comparecencia comprador y vendedor, se determina arrendador y arrendatario. Dentro de un contrato de arrendamiento debemos especificar que hay cláusulas básicas que debe tener este específico contrato. La primera cláusula principal es la que todos los contratos deben tener, es la cláusula de comparecencia, en donde se detalla la persona que es propietaria de la propiedad y que va a firmar como arrendador y la persona que va a arrendar el mismo, que va a necesitar el servicio de vivir en ese domicilio y por eso se firma un contrato de arrendamiento. Dentro del contrato de arrendamiento debe firmar siempre el propietario del bien. A veces se comete el error de que en los contratos de arrendamiento firma una persona que es conocida del propietario. Ese es un error. No debe figurar nunca un conocido dentro de un contrato de arrendamiento. Quien debe figurar como principal dentro de un contrato de arrendamiento es el propietario del mismo. Para que firme un tercero, debe tener una autorización a través de un poder expreso, amplio y suficiente que le acredite firmar como apoderado para un contrato de arrendamiento. Entonces, la comparecencia debe ser clara. Si el propietario son esposos, digamos que al final son dos esposos los propietarios, no hay problema que firme solo uno. Por lo general sería óptimo que firmen los dos, pero no habría ninguna dificultad en el caso de que firme solo uno. Ya, en el caso de que firme solo uno, o al ser propietario y figurar como el mismo, no habría dificultad. El arrendatario debe cumplir la formalidad de ser mayor de edad y de eso ya no pasa ningún problema. Obviamente, dentro de las notarías se exige que toda persona arrendataria debe tener cédula de identidad. No puede comparecer con pasaporte, no puede comparecer con visa. Debe tener cédula. Por ende, en un contrato de arrendamiento, solo personas que están legalmente establecidas en un país pueden firmar un contrato de arrendamiento. ¿Ya? En este caso, ojo con hacer contratos de arrendamiento con personas que no están legales en el país, no van a poder inscribir en la notaría. Sí van a poder hacer un contrato privado, pero no van a poder inscribir en la notaría. Es necesario y exigible que la persona que comparezca como arrendatario tenga las facultades de legalidad en un país. Por lo general es así, no se puede determinar de otra manera. Entonces, una vez que Santiago, formalizamos, tenemos dos preguntas ahí, Jorge y María Fernanda. bueno, en esto se refiere tanto al arrendador como al arrendatario que deben tener su cédula de identidad o solo el que arrienda. La diligencia expresa es para el arrendatario. ¿Por qué? Porque el arrendador, digamos que el arrendador no está acá, ya, o no es extranjero. Pero si va a arrendar un bien, quiere decir que lo adquirió él mismo aquí en el Ecuador y que lo compró. Por eso siempre dije que el que va a firmar debe ser el propietario, ¿ok? Entonces, si yo no tengo cédula como propietario, pero soy el propietario, puedo comparecer con otro documento porque al fin y al cabo yo estoy mostrando mi título de propiedad con un certificado que muestra que yo soy el propietario. A diferencia del arrendatario, porque es una persona que va a arrendar, no se sabe de dónde proviene, no sabe si está legal, y por eso la notaría exige que el arrendatario sí tenga los documentos en regla. No quiere decir que el arrendador no, el arrendador también, pero es más exigible para aquel que va a necesitar del servicio para poderlo realizar. Muy bien, María Fernanda. Santi, tú dijiste que un contrato privado ya no importa, ¿cierto? Pero para notarizar, sí. Ahora, para subir el contrato, en vez de notarizar de inscribir en notaría, si solo lo subo al municipio, también es necesario que tenga cédula. Sí,
tú tienes dos maneras de inscribir, gracias por tu pregunta, tú tienes dos maneras de inscribir un contrato de arrendamiento. La primera es a través de notaría y la segunda a través de la entidad municipal. Todos los miércoles tú puedes llevar al municipio, a cualquier agencia zonal, pero en este caso hoy en día es exigible que la inscripción sea en el centro de Quito, ahí en la Eugenio Espejo, si no me equivoco. Ya, ahí específicamente te exigen cada miércoles llevar los documentos. ¿Qué te piden? Llenar un formulario, cédulas y papeletas de votación de arrendador y arrendatario. Entonces, de ley te van a solicitar la información del arrendatario con documentos legales ya establecidos en el país. Entonces, si tú compareces con un pasaporte y con una visa temporal, no te van a inscribir la propiedad porque necesitan que tú estés legal para poder formalizar. Hablo de inscripción específicamente, ¿no? Porque de ahí se puede hacer contratos. El problema es que cuando uno de los comparecientes incumple el contrato y uno quiere demandar el mismo, ahí hay un problema, porque uno de los requisitos para poder demandar el cumplimiento del contrato de arrendamiento es que esté inscrito. Entonces, al tener un contrato privado sin inscribir, hay una falencia. Hay una falencia inicial ya para poder demandar. Y esa es una carencia que a veces se tiene. ¿Qué es lo que normalmente hace el vulgo? Vulgo, cuando termino hablando de vulgo, hablo de personas que desconocen la ley. Ese es el vulgo. Entonces, cuando una persona desconoce la ley y es propietario de propiedad, ¿qué saben hacer? Primero, se descargan un contrato de arrendamiento del Internet. Segundo, le hacen firmar el uno y el otro, firman y ya, le da un ejemplar a una persona y me quedo con otro ejemplar yo. Ya tengo mi contrato de arrendamiento y queda ahí, no se formaliza nada. En el caso de que la persona no pague nunca cuando quieren ejecutar el desahucio o el desalojo, no lo pueden hacer porque nunca inscribieron en la entidad correspondiente o llamada a hacer el proceso, que es la notaría o el municipio. Y la notaría exige estos documentos para poder inscribir los contratos de arrendamiento. Entonces es necesario. Miren, hoy nuestro país, persona que no arrienda, vive propio. Pero en nuestro país todas las personas o viven en casa propia o arriendan. Quiere decir que uno de los temas a tratar a nivel nacional es el contrato de arrendamiento o el contrato de compraventa. Quieran o no, nos vamos a topar con esa realidad. Todas las personas tienen dos de esas realidades, o venden o son propietarios o son arrendatarios, una de dos. ¿Ya? Entonces es necesario conocer el tema de un contrato de arrendamiento y cómo se lo debe determinar, cómo se lo debe estipular, cómo se lo debe detallar y conocer cada una de las cláusulas necesarias para el mismo. ¿Ya? Entonces, una vez que determinamos la comparecencia, tenemos una segunda cláusula que yo siempre coloco en el contrato de arrendamiento y lo coloco exacto. ¿Cuál es? Es la descripción de la propiedad u objeto del mismo. ¿Qué quiere decir? Cláusula 2, objeto del contrato de arrendamiento, en donde yo voy a detallar, yo, Santiago David Toral Gómez, soy propietario del departamento 53, ubicado en la Torre Orellana, del piso 8, ubicado en la avenida 10 de agosto y avenida Orellana. Miren, detallé claramente el lugar que voy a arrendar, ¿ya? Como propietario. Entonces, el objeto de un contrato de arrendamiento tiene que ser bien detallado. No se puede solo poner el departamento ubicado en la calle 10 de agosto y Cantón Chaupicruz, provincia de Pichincha. Se comete un error. Se debe colocar la descripción de la propiedad tal cual es. Tal cual es. ¿Dónde yo encuentro la descripción de la propiedad? Ya aprendimos la semana pasada. ¿Dónde encuentro la descripción de una propiedad? ¿Quién me dice? Puede ser en la escritura, en el certificado de gravamen o en la cédula catastral. Exactamente. En la escritura o en el certificado de gravamen, cualquiera de los dos. Por lo general no se tiene el certificado de gravamen. Entonces se tiene la escritura, pero se tiene que detallar tal cual la descripción de la propiedad. Tercer cláusula de un contrato de arrendamiento. ¿Qué debe tener un contrato de arrendamiento adicional? Es el canon de arrendamiento. ¿Cuál es el valor por el cual se va a hacer el contrato? Todo contrato de arrendamiento, hoy, todo contrato de arrendamiento debe figurar IVA. Esa es una negligencia que se está cometiendo. Las personas que están determinando pagar un contrato de arrendamiento, el SRI está exigiendo que las personas que firman un contrato, que arriendan una propiedad, deben grabar un IVA y deben pagar ese impuesto. ¿Ya? Entonces, Santi, dime. Santi, perdón que te interrumpa, pero yo siempre he sabido contablemente y para el SRI, la vivienda no genera Sí, IVA. la vivienda, o sea, quien no paga el impuesto obviamente es del que está pagando el arriendo.
pero quien sí debe pagar el impuesto es aquel que arrienda, bajo un Ah, valor específico, bajo un y canon cómo haces específico. oye, Santi, o sea, ahí un poquito, no saliéndonos del tema, sino Sí, es del tema. O sea, yo soy la propietaria o la apoderada del propietario ya. y estoy poniendo mi RUC, o sea, yo le estoy dando facturas al inquilino. ¿Y yo qué tengo que hacer ahí con el SRI, aparte de facturar? Pero tú eres apoderada, Ajá, están a mi nombre las facturas. pero tú estás sacando el valor a nombre tuyo. Claro, ¿Y cómo estás figurando cómo colocas en la factura? Servicios varios. ajá, no me acuerdo bien, no, me tocó aumentar uno que era para arriendo, ahí en el RUC. Ya, Ajá. mira, Entonces, tú mismo te colocas, mira, para que el RUC mismo exija colocar eso es porque uno tiene que declarar sí o sí, ¿ya? Uno como claro, propietario está exigible en eso. El que arrienda no, porque el que arrienda es vivienda, tiene que pagar, pero perdón, el que arrienda la propiedad, pero el que es propietario de la misma tiene que presentar una factura a la persona que está siendo arrendataria, ¿ya? Miren, yo he tenido casos específicos de personas que nunca dieron factura, cayó en manos de alguien que tiene mala intención, le demandó a la tercera I y les cayeron multas altísimas y muy grandes, demasiado grandes. Entonces, en la tercera cláusula se debe colocar canon de arrendamiento $400 más IVA. ¿Qué incluye esto? Agua, luz. $400 más alícuota, a veces se coloca $400 más 60 de alícuota, incluido el IVA. Entonces, toda la descripción del pago debe estar colocado en un contrato de arrendamiento bien detallado. ¿Por qué? Porque cuando no se detalla bien, hay problemas al momento de tener una relación contractual fluctuante. Recuerden que los contratos de arrendamiento pueden tener una relación fluctuante. Podemos estar bien 6 meses, pero al séptimo mes ya se rompió la relación entre arrendador y arrendatario. Pasa siempre. Entonces es necesario que todo esté bien detallado desde el inicio para cuando haya problemas no tengan dificultades, tanto arrendador como arrendatario, en el específico contrato. Todo debe estar bien detallado. ¿Qué cubre el canon de arrendamiento? Por lo general cubre el agua. Hay lugares donde cubre el agua, hay lugares donde cubre solo la luz, hay lugares que solo cubre la vivienda, hay lugares que cubre alícuota y vivienda y así sucesivamente, pero debe detallarse. Adicional a eso se debe detallar, no cubre valor de internet, de teléfono, pues esos rubros o valores serán pagados directamente por el arrendatario. Yo le detallo así, ¿por qué yo no me llevo con los contratos sacados de internet? Porque no te colocan así, te hacen muy básico. Te colocan lo básico y al final las personas se confían. Vamos con otra cláusula importante de un contrato de arrendamiento. Derechos y obligaciones de arrendador. Vamos a determinar los derechos y obligaciones. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones de un arrendador? El arrendador es aquel que arrienda. Entonces mi derecho como arrendador es, primero, darles un lugar, brindar un arriendo de un lugar habitable, que cumpla con todas las especificaciones que ofrecí: guardianía, agua, luz, agua centralizada, gas centralizado. Ya, mis obligaciones es esas. Que si hay un error en la tubería, yo como arrendador, ¿qué tengo que hacer? Arreglar, por cuanto me corresponde como propietario de la propiedad. Entonces, básicamente no hay muchas obligaciones en el arrendador, porque el arrendador lo que hace es presta la propiedad y recibe una remuneración por eso. Pero sí hay obligaciones del arrendatario. Primero, pagar el arrendo cada 5 días de cada mes. Por lo general se colocan los primeros 5 días de cada mes. Hay contratos que se colocan de diferentes maneras, pero siempre hay un rango de 5 días para poder pagar el contrato. Segundo, no puede subarrendar la propiedad. Debe estar colocado específicamente. No puede subarrendar. Si yo arriendo para vivienda, es para vivienda. No puedo yo arrendar para vivienda y tener como bodega y tener también como otras cosas. No se puede subarrendar adicionalmente. Tercero, no se puede, hay obligaciones como por ejemplo tener fiestas hasta altas horas de la noche, utilizar como bodega para guardar sustancias estupefacientes o psicotrópicas o ilegales. O sea, hay obligaciones específicas que el arrendatario no puede incurrir dentro de un contrato. Y eso se debe estar estipulado específicamente en el contrato. Si yo no le estipulo, le di la apertura total para que la persona ocupe el bien inmueble como quiera.
Entonces hay que determinar de la manera más técnica posible para entender para qué se brinda el servicio de un arriendo. Solo es para vivienda, específicamente para vivienda. Ahora, hay una cláusula específica importante en el tema del canon que me había olvidado, y es la entrega de una garantía. Cuando uno entrega una garantía, por lo general se coloca por 2 meses. 2 meses de garantía saben colocar la gran mayoría. Pero hay un problema que se está últimamente determinando con el tema de garantía. La garantía es solo garantía. Quiere decir que si una persona, quiere decir que si una persona arrienda la propiedad y yo pago mis 2 meses de garantía y estoy ya por el séptimo mes y octavo mes, digamos, y ya lastimosamente no tengo para pagar, hay gente arrendataria que dice, por favor, cóbrese de la garantía. Ya, si es que es por común acuerdo entre las partes, se puede hacer. Mas, sin embargo, yo en los contratos de arrendamiento que ejecuto, siempre coloco que la garantía se surtirá solo para efectos de garantía. No cubrirá cargos de arrendamiento ni nada. Ahora, es un arma de doble filo, porque como digo, al tener un contrato de arrendamiento y tener un contrato por un año, a veces por dos, y al ser las relaciones sociales un poco fluctuantes, puede hacer que una persona se quede ahí, no pague los últimos 2 meses de arriendo y al final diga, ¿sabe qué? Cóbrese de la garantía y la persona no devuelve. A veces pasa, pero se tiene que determinar para qué es el uso de la garantía. Uno se pregunta, ¿para qué uno da una garantía a un contrato de arrendamiento? Porque el bien se le entrega en óptimas condiciones siempre. Y de la misma manera debe ser entregado al momento de salir de la propiedad, en la misma condición que fue entregado, pintado, limpio, o bueno, como obviamente se entrega. Miren, la importancia de un corredor de bienes raíces. ¿Qué normalmente debería tener un corredor cuando hace un contrato de arrendamiento? Y debe tener bien claro, miren, todo corredor bien claro en el tema hace un inventario de lo que está entregando como propiedad, toma fotos y adjunta dentro del contrato de arrendamiento. Firman siempre 3 contratos de arrendamiento. Dentro de los 3 contratos de arrendamiento se tienen 3 cédulas y 3 papeletas de votación. Y un corredor de bienes raíces precavido adjunta el inventario o el estado de la propiedad con fotos y estado de todo lo que se entrega como propiedad, para garantía tanto del arrendatario como del arrendador. Y eso se hace reconocimiento de firma y rúbrica y se inscribe o sea, no se hace reconocimiento, eso se inscribe en la notaría y se firma solo un extracto, en el cual luego se entrega un ejemplar a cada uno. Miren, el ejemplar de contrato de arrendamiento debe estar firmado con esfero azul y debe estar firmado por los dos comparecientes importantes dentro de la misma, con unas fotos de inventario y cédulas y papeletas de votación en 3 ejemplares. El valor que se paga normalmente es de acuerdo al canon de arrendamiento y la inscripción es gratuita. ¿Ok? Entonces, un corredor que conoce el tema es precavido y realiza ese trabajo en sí. Realiza ese trabajo. Entonces, es necesario conocer. Ahora, otra de las cláusulas importantes de un contrato de arrendamiento tenemos la terminación del contrato de arrendamiento. Terminación de un contrato de arrendamiento. ¿Qué facultades o qué tenemos en la terminación de un contrato de arrendamiento? ¿Cuáles serían las cláusulas principales por las cuales uno terminaría el contrato de arrendamiento? Y es que una de las cláusulas principales es porque se cumpla ya el acuerdo. O sea, se cumplió los 2 años, se cumplieron los 2 años y básicamente ya pues terminó la relación contractual y es una manera de terminar el contrato de manera bilateral, o sea, las dos partes en común acuerdo terminan la relación contractual. Entonces, la terminación contractual termina por acuerdo de partes. Si haces un contrato de arrendamiento, la ley exige que sea por 2 años mínimo. Actualmente se hace también por uno, pero la ley exige que sea por 2 años mínimo. Para que una persona termine de manera voluntaria un contrato de arrendamiento, debe notificar con 3 meses de anticipación, 90 días. 90 días se le da a la persona arrendataria para poder desocupar la propiedad. No se le puede dar menos tiempo, 90 días. Tampoco se puede exceder de ese tiempo. Tiene 3 meses para desocupar una propiedad. Y debe ser notificado con 3 meses de anticipación a que se cumpla el tiempo estimado. Si se firmó el 1 de junio del 2024 por 2 años, ¿cuándo se cumplirá? El 1 de junio del 2026. ¿Cuándo tiene que ser notificado? En abril, mayo, junio, o en marzo, abril y mayo.
¿Me entienden? 3 meses de anticipación para que la persona pueda desocupar la propiedad. Miren, otra manera de determinar anticipadamente el contrato de arrendamiento. Se dice anticipado es porque una de las partes voluntariamente lo acudieron o por incumplimiento a una de las cláusulas específicas en el contrato. Entonces se detalla, por ejemplo, una determinación anticipada es por escándalos, peleas, comportamientos, actividades inadecuadas o inmorales dentro del departamento o de la casa. Entonces, si incumple con esta causal, es una manera de terminar el contrato de arrendamiento. ¿Ya? Decíamos, destinar el bien inmueble para actividades ilícitas. Es una manera para terminar inmediatamente el contrato de arrendamiento. No se puede dilucidar o determinar actividades ilícitas dentro del arriendo de una casa para la cual se pidió que se iba a hacer para vivienda, más no para actividades que se mencionan. Eh, Otra es por el pago de más de dos pensiones o dos cánones de arrendamiento. Yo he explicado este tema muchas veces. Cuando uno incumple o cae en mora en contratos de arrendamiento, de la siguiente manera. Digamos que enero tú pagas, febrero pagas. Para marzo tú no pagas los 5 primeros días del mes. Pero resulta que pagaste el 25 de marzo, ¿ya? De ahí pagaste el 15 de abril del de abril. Y de ahí te igualaste en mayo el 5 de abril. Entonces uno como abogado le dice, yo quiero que se vaya el señor. Dice, ¿está al día en sus cánones de arrendamiento? Sí, sí está al día, pero siempre paga impuntual. Ok. La impuntualidad no es una causal de terminación de contrato de arrendamiento. La impuntualidad. ¿Qué es causal? Que tú tengas que pagar el 5 de marzo y no pagas hasta abril y no pagas hasta mayo. Dos pensiones o cánones de arrendamiento consecutivas implica una terminación de contrato de arriendo inmediato, unilateral, por incumplimiento, porque no pagó en el tiempo estimado y acordado. Bajo esa situación, es una causa importante de terminación de contrato. Otra, salida anticipada del arrendatario. Hay veces que el arrendatario arrenda la propiedad y resulta que de la nada dice ya no tengo para pagar y quiero salir. Una manera de terminar el contrato de arrendamiento es esa. Otra sería específicamente las demás que la ley exija. Entonces, yo siempre hay personas que acuden a mí como profesional del derecho para desalojar personas. Primera pregunta básica en el tema de inquilinato es, ¿existe contrato o no? Básica. No existen ya los contratos verbales en los contratos de arrendamiento. Contrato de arrendamiento tiene que ser físico, estipulado, inscrito en en la notaría o en el municipio. Eso está legal. Primera pregunta que siempre hago. Si hay contrato, correcto. ¿Cuándo fue el último contrato? De repente dicen, ah, no, es que ese contrato lo firmamos en el 2012. ¿Qué año estamos? 2025. No tiene sentido. Cada 2 años se tiene que firmar un nuevo contrato de arrendamiento. Les hago una pregunta. ¿De quién creen que es la responsabilidad de firmar los contratos de arrendamiento? ¿Del arrendatario o del arrendador? del arrendador, Del arrendador. ¿Por qué? porque al final él es el que es dueño del bien, el que tiene que precautelar que cualquier controversia que se genere sea resuelta a su favor. Del arrendatario al final podrá dejar incluso destruido e irse, pero quien se queda con la carga es el arrendador. ¿Quién paga la inscripción o el contrato en la notaría? ¿El arrendador o el arrendatario? ¿Quién debería pagar? Si tú, Lore, me dices que es responsabilidad del arrendador, ¿quién debería pagar? El arrendador. El arrendador. Queridos, quiero dejarles algo bien Una, claro. una Es consulta. responsabilidad del propietario de la propiedad el ejecutar o realizar los contratos de arrendamiento. La ignorancia no exime de culpa. Si un propietario no firma contrato, lo deja verbal, arrienda a una persona, esa persona lleva 6 meses sin pagar, ¿de quién es responsabilidad de no poderle desalojar? Del arrendador.
No puede desalojar, no puede realizar desahucio porque no existe un contrato. Así como cuando se hace una escritura de compraventa, ¿cuál es el documento titular para poder ejecutar la compraventa? ¿Cuál es? La escritura. Ya, en un contrato de arrendamiento es igual. ¿Cuál es el documento habilitante para poder demandar? Es el contrato. Debe existir un contrato. Y chicos, queridos estudiantes, no existe en el tema inmobiliario, en el tema de arriendos, el contrato verbal. No existe. Debe estar en físico, en 3 ejemplares e inscrito en la notaría o en el municipio. 3 ejemplares implica 3 contratos, 3 cédulas y papeletas de votación. Si comparece como persona jurídica, 3 nombramientos y 3 SRI, ¿cómo se llama? RUC. Si comparece como esposos, los dos firman sus cédulas y papeletas de votación. Y a veces se junta los precavidos copias del estado en el cual se entrega la propiedad o un inventario del mismo. ¿Ya? ¿Cuántos ejemplares les dije? 3 ejemplares. Antes, en la notaría, hasta el mes de abril, o sea, la petición o el extracto de notaría del contrato de arrendamiento lo podía firmar cualquier persona. Yo firmaba los extractos como abogado porque yo escribía. Desde mayo ya no es así. Todo contrato de arrendamiento debe estar firmado, como la petición debe estar firmada por el arrendador, porque hoy la ley exige que toda información que entra a la notaría por el servicio o el principio de confidencialidad, quedan los datos grabados en la misma. Por eso ya no puede firmar un peticionario en calidad de arrendador cuando no lo es. Ahora todo firman arrendador principalmente o las personas titulares o propietarias de la propiedad. Esto cambió desde el mes de mayo. Es exigible que todo extracto de contrato de arrendamiento lo firma el que va a arrendar la propiedad. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos terminación del contrato, tenemos el tema de la garantía, tenemos plazo de un contrato de arrendamiento. Plazo. ¿Cuál es el plazo de un contrato de arrendamiento de acuerdo a la ley establecida? Es 2 años. Mínimo, 2 años. La gente está haciendo contratos por un año. Está mal hecho. Por más que le inscriban a la notaría, está mal hecho. El plazo de un contrato de arrendamiento debe ser 2 años con 2 meses de garantía. ¿Ya? Y el tiempo estimado comienza desde que se firma el contrato. No desde que se inscribe, desde que se firma el contrato. Si yo firmé el contrato el 1 de junio y lo inscribí el 5 de junio, el contrato empieza vigencia desde el 1 de junio, no desde el 5. Lore, tenías una pregunta. Cuéntame. Sí, quería saber si puedo firmar un contrato por más tiempo, 3 años, 4 años. ¿Hay algún inconveniente o no? Yo creo que si hay un inconveniente en el sentido de tiempo. No es bueno arrendar por mucho tiempo a una persona. Lo exigible de la ley son dos. De poder firmar 3, 4, 5 años se puede firmar, pero no creo que sea adecuado. No sabemos lo que pueda pasar en todo ese tiempo. Y es como que no le puedes sacar a esa persona si ya firmaste un contrato por 5 años, imagínate. Bien peligroso. Santi, Generalmente Santi, que pero haría en los esto. casos comerciales sí hay como, ¿cierto? Sí, Porque de sí, en hecho locales comerciales algunas se se puede. arriendan a O largo sea, plazo. como digo, la ley exige 2 años. Se puede firmar por 3, por 4. Yo como abogado sí lo pensaría, mas sin embargo, hay que tener claro que sí es un poco peligroso. Las entidades comerciales pueden estar bien 3 años seguidos y al cuarto año quebrar. Y si firmaron un contrato por 5 años, tienen que esperar a que se cumpla un tiempo estimado para poder pedir el desahucio, que ya les voy a explicar de qué se trata. Entonces, aquí tenemos un poco el análisis de lo que es un contrato de arrendamiento y los derechos y obligaciones que poseen cada uno. Ahora, dentro de los contratos de arrendamiento, hay una figura que tenemos que conocer ahora como materia dentro de la legislación inmobiliaria, y es el desahucio. ¿Qué es el desahucio? El desahucio es una figura de determinación de un contrato de arriendo. ¿Cuándo se figura? Cuando una de las partes incumple en la cláusula que conste la terminación de contrato. Cuando uno incumple cualquiera de las cláusulas de la terminación de contrato, se puede determinar el desahucio. El desahucio se lo hace ante notaría, se hace una petición de abogado y un funcionario de notaría o el notario en sí por 3 días consecutivos asiste al lugar y le notifica de la decisión del propietario de terminar la relación contractual y de la salida inmediata dentro de los 90 días posteriores. Eso significa desahucio. Tiene 90 días para desalojar el bien, si no incurriremos a la fuerza. ¿Qué es la fuerza? Presentar una demanda ante un juez. Demora, pero en algún momento se le va a poder sacar. ¿Ok? Entonces, es una figura adecuada
para poder terminar la relación contractual y es ante un notario, específicamente ante un notario. Sí es un poco costosa, pero es una figura legal para poder determinar aquello. ¿Ok? Eh, no sé si tienen alguna duda o inquietud hasta aquí. ¿Todo está claro? Muy bien. Otra de las cláusulas importantes dentro de un contrato de arrendamiento es las mejoras de una propiedad. Si uno arrienda una propiedad y resulta que no me gusta el baño y yo incurro en gastos y pongo porcelanato, pongo lo mejor en el baño, parece un baño de la época de Egipto, de Cleopatra, la dejo espectacular ese baño. ¿Qué pasa cuando termina la relación contractual? ¿Ese baño con quién queda? ¿Con el propietario? La pregunta es, ¿el arrendatario tiene la potestad de sacar lo que puso solo porque él puso o no? Yo creería que sí, si es que Ya. el arrendador no quiere reconocer ese valor. Ya, ni le va a reconocer Lorena, porque una de las cláusulas de un contrato de arrendamiento dice que toda reparación, arreglo, aumento dentro de la propiedad que voy a arrendar pasará a ser parte y usufructo del propietario. Si tú haces un arreglo, una modificación, pones luces LEDs, le pones una fogata, mejoras esa casa, le haces a tu gusto. Al salir tú de allí, tú invertiste tu dinero en gana, porque ese dinero o esa inversión queda en esa casa, no puedes sacar. Y tampoco puedes determinar o pedir, mire, yo invertí como $2,000 en su casa. Bueno, usted quiso invertir. Dentro del contrato específico dice claramente que todo arreglo le pertenecerá ¿a quién? Al propietario. Al propietario. Así que eso debe estar bien claro. Ahora, hay otra cláusula importante que yo siempre coloco en los contratos de arrendamiento y es la solución de controversias. Toda solución de controversias en un contrato de arrendamiento empieza por la mediación, luego por el juzgado del inquilinato y por último por la vía ya, pues, obviamente la apelación y todo lo demás. Entonces, siempre primero la instancia de la conversación, su mediación y arbitraje y luego del procedimiento ordinario a través del juzgado de inquilinato. Debe estar colocada manera de resolución de conflictos en un contrato de arrendamiento. Ahora, los... Santiago, dígame, Lorena. consulta. Si dice que todo arreglo correrá a cargo del arrendador, arrendatario. Sí, del Pero, ¿y si son arrendatario. fallos que están en el arrendatario? Si son fallos que están en la casa y necesitan ser arreglados. Una ¿Cómo? gotera, si es, por ejemplo, una gotera, si No, no, es... no. Esos daños no. Yo hablé ah, ya, yo hablé de arreglos. Digamos que yo ya, ok. tenía Mejora, una, digamos, yo mejora tenía de la casa. las luces estaban muy opacas y yo puse luces LEDs y le puse bien bonito. Ese es un arreglo adicional. Si es una Ya, claro. gotera, si es un arreglo de tubería, si hay humedad en el cuarto, eso es corresponsabilidad del arrendador. Pero todo arreglo adicional que no conllevaba un arreglo, sino es vanidad, eso le No corresponde te al arreglo arrendatario y no tendrá nada que reclamar adecuación. porque eso queda para el arrendador. Adecuación. La adecuación, correcto. Muy bien. ¿Los contratos de arrendamiento se pueden hacer con menores de edad? Sí o no, ¿por qué? No, ¿Por qué? porque no están habilitados legalmente para firmar contratos. Muy bien. Persona menor de edad no puede firmar contratos de arrendamiento. Les voy a dar incapaces para firmar contratos. Primero, menores de edad. Segundo, incapaces absolutos. Tercero, personas que no se pueden dar por entendimiento por escrito. Cuarto, dementes. Quinto, personas con enfermedades mentales que no se pueden dar a entender ni por escrito ni por razón, ¿no? Ellos no pueden firmar un contrato de arrendamiento. Incapaces relativos,
personas que no, que tienen Alzheimer, que tienen enfermedades que no se pueden firmar, no pueden firmar. Todo contrato firmado con ese tipo de personas inmediatamente es un contrato nulo. Inmediatamente. Dime, Mafer. Santi, si es que una persona tiene un porcentaje de discapacidad de un 40% o un 30% por bipolaridad, eso, si firma un contrato de renta, como tú dices, no tendría validez. ¿Es de acuerdo a la Aunque definición? aparentemente la persona trabaja y aparentemente, pero sí tiene la discapacidad. Ya, pero ahí se necesita de un informe técnico del médico que le trata a la persona. Si es que el médico que le trata a la persona determina que esta persona sí se puede, sí entiende lo que está afirmando, por más que esté, porque la bipolaridad es una enfermedad que yo estoy con un ánimo en un momento, luego estoy con otro ánimo y es fluctuante su estado de ánimo, ¿ya? Y termina haciendo algunas cosas. Sin embargo, no le impide entender que es un contrato de arrendamiento. No le impide. El problema es que esa persona firma el contrato y todo bien, pero al vivir la convivencia se vuelve complicada. Por eso es preferible que en un contrato de arrendamiento con personas así firme un apoderado o firme un curador especial, alguien que le represente, ¿ya? En estos casos es preferible así. Gracias, Santi. Muy bien. Hasta aquí, con respecto a contratos de arrendamiento. ¿Alguien tiene alguna duda o inquietud? No. Muy bien. Vamos al siguiente tipo de contrato. ¿Quién de ustedes conoce lo que es la permuta? Es el intercambio de un bien por otro inmueble. Muy bien. Normalmente nosotros aprendemos el tema de compra-ventas, ¿no es cierto? ¿Qué es la compra-venta? Tú vas, pones un dinero específico por la compra de una propiedad, ¿no es cierto? Sencillo la compra-venta. La permuta es igual de sencilla, pero no figura dinero en permuta. En la permuta el intercambio no es por dinero. En la permuta el intercambio es por otra propiedad o por otro bien inmueble. ¿Ya? Incluso se puede hacer permutas de la siguiente manera. Tú compras una propiedad, pagas $20,000 en efectivo y pagas el restante con una propiedad igual. El proceso de permuta es engorroso un poquito porque tú puedes tener una propiedad en Machachi y estás comprando la propiedad en Quito. Entonces, al hacer una permuta, todo el procedimiento que se hace en Quito se tiene que también representar en dónde, en Machachi. Entonces, es un proceso largo la permuta. Sin embargo, no es tan difícil. El objetivo es que tú sí puedes vender tu propiedad, comprar tu propiedad. Al vender tu propiedad, tú sí puedes recibir como dinero otro bien inmueble, incluso hasta carros, bienes muebles, ¿ya? Incluso hasta ese tipo de, se puede tranquilamente entregar y eso se coloca dentro de las cláusulas de forma de pago. La permuta está legalmente establecida en el país, ¿ya? Para poder tú hacer un negocio de permuta, el bien inmueble debe estar libre de gravamen. Tú no puedes hacer permuta por un bien que está con prohibición de enajenar, porque se convierte en ilegal el proceso, inmediatamente, ¿ya? Para que una persona pueda hacer el procedimiento de permuta, es necesario, vital y necesario, que el bien esté sano, libre de gravamen, sin ninguna dificultad. Segundo, para que la permuta se configure, yo no puedo comprar una propiedad. Digamos que voy a comprar un departamento y voy a pagar con $20,000. Y el resto, el bien me cuesta 100,000. Y los 80,000 voy a pagar con una propiedad. Pero la propiedad está a nombre de mi hermano, no está a nombre mío. ¿Puedo realizar la permuta? No puedo realizar la permuta, porque la propiedad está a nombre de mi hermano. Para que yo pueda hacer el traspaso de una permuta, debe estar la propiedad a nombre de quién? Mío. Si yo voy a pagar con una permuta, la propiedad debe estar a mi nombre y libre de cualquier gravamen. Si yo estoy casado dentro de la permuta, firmé como casado, pero resulta que ahorita ya estoy divorciado. Al momento de hacer el negocio de la permuta, quiera o no, tenemos que firmar los dos, porque lo adquirimos como casado. Y si no liquidamos la sociedad conyugal, firmamos los dos la permuta. Y ahí se saben caer los negocios, porque yo tengo la propiedad.
Pero resulta que mi esposo no, no quiere firmar por nada del mundo. Se cae la venta porque si no tengo la venta de la firma del señor, yo no puedo hacer el proceso de permuta. Entonces, si alguna vez alguien les preguntó, ¿se puede pagar un bien con otro bien? Sí se puede pagar, pero debe tener las características que les mencioné. Libre de gravamen. Segundo, el propietario debe ser el mismo que está figurando como comprador dentro de la escritura de compra-venta. Tercero, la propiedad debe estar específica o regulada con linderos, debe estar bien hecha la regulación de áreas, debe estar al día en papeles, debe estar pagado el impuesto predial del año en curso, todo en regla para que no rebote el proceso de inscripción. Así que para conocimiento de las partes, la permuta es una figura legal dentro de una negociación en el tema de legislación inmobiliaria. Vamos con otra forma, otro contrato. ¿Alguien conoce lo que es la hipoteca? ¿Qué es la hipoteca? ¿Quién se anima? ¿Qué es la hipoteca? Cuando el bien queda en garantía, ¿Cómo es el proceso? eh, digamos, vamos a la notaría, digamos que estamos comprando un bien, vamos a la notaría, hacemos todo el proceso, el bien va a salir prácticamente, en este caso, en la entidad financiera, a nombre de la entidad financiera hasta que yo termine de pagar la deuda. Una vez que termine de pagar la deuda, el bien regresa a mi nombre y, y la cooperativa ya prácticamente me devuelve el bien, así. Muy bien. Básicamente la hipoteca es un contrato mediante el cual el deudor o un tercero grava un inmueble en favor del acreedor sin necesidad de entregar posesión del bien para garantizar el cumplimiento de la obligación que está asumiendo. En términos criollos, lo que quiero decir es lo siguiente, que una persona que va a comprar una propiedad y no tiene el dinero para poder ejecutar la compra, acude a un acreedor intermediario, que es el que va a pagar por la propiedad y para garantizar que se cumpla su obligación que está entregando este tercero, hipoteco la propiedad, pero no es de la entidad financiera la propiedad. La propiedad sigue siendo del que compra, pero con un gravamen de hipoteca dentro del certificado de título de propiedad. Porque a veces confundimos que cuando se hipoteca, la propiedad pasa a nombre de la entidad financiera y no es así. Solo pasa a tener un gravamen que se determina como hipoteca, ¿ya? La hipoteca se puede ver de dos maneras, hipoteca abierta e hipoteca cerrada. ¿Qué entendemos como hipoteca abierta? ¿Qué le entendemos como hipoteca abierta? ¿Alguien tiene algún, digamos, concepto de lo que es hipoteca abierta? ¿Alguien conoce? Sí, sí, yo sí. A ver, Maffer, ¿qué es? Hipoteca abierta es, por ejemplo, yo tengo algunas propiedades, por ejemplo, soy una empresa, ¿ya? Y tengo un edificio, un galpón, etcétera. Yo hipoteco eso al banco, pero me dejan la hipoteca abierta, es decir, me hicieron un avalúo y me dieron un crédito por unos $500,000. Ya, y yo ese rato necesité solo 50,000, pero tengo una hipoteca abierta por la diferencia, es decir, puedo utilizarla cuando quiera, yo no la cierro, puede ser que ya pague los 50,000, pero sigo con ese, como quien dice, cupo que me da la hipoteca abierta para poderlo utilizar cuando necesite. Muy bien, muy bien. Yo no sé si eso lo aprendiste por tu experiencia como corredora, pero muy bien el concepto de lo que es una hipoteca abierta. Como les digo, la hipoteca es una obligación que se obtiene a través de un acreedor, que es el que va a pagar el bien, pero que tú asumes una obligación con ese acreedor. El bien no pasa a nombre no pasa a nombre del que preste el dinero, porque el bien sigue siendo a nombre del que está comprando. Pero dentro de la propiedad, dentro del certificado de gravamen, pesa un gravamen que muestra que no se podrá vender esa propiedad hasta que la persona que adquirió la obligación cancele la misma. Vamos a ver. Ahora, ¿qué entienden ustedes por hipoteca cerrada?
Debería ser lo opuesto a lo que se mencionó antes, ¿no es cierto? El monto estaba abierto en la hipoteca abierta. El monto es cerrado en la hipoteca cerrada. ¿Ya? Ahí está la diferencia. Ahora, les hago una pregunta. ¿Las hipotecas se pueden hacer entre personas naturales? ¿Qué dicen ustedes? ¿O de leyes con personas jurídicas? Yo creo que con personas jurídicas. ¿Ya? Queridos estudiantes, sí existe la modalidad de hipotecas con personas naturales. Se puede tranquilamente hacer. Yo he hecho más de una vez, ¿ya? Lo que se especifica es que se pone una hipoteca, se coloca. La hipoteca se realiza a nombre de tal persona para garantizar el préstamo de dinero. Hay personas que prestan dinero para que se compren la propiedad. Y dentro de la compraventa se coloca la hipoteca. Y dentro de la hipoteca se le coloca a la acreedor. Recuerden que el beneficiario de una hipoteca se le denomina acreedor hipotecario. Y el acreedor hipotecario no necesariamente es una persona natural. Puede ser persona natural o persona jurídica. Y el deudor hipotecario también puede ser una persona natural o una persona jurídica. ¿Ya? Ahora, Santi, sí. Santi, y ahí, por ejemplo, ¿cómo el notario y bueno, y todos los involucrados, garantizan que el que presta la plata no es un chulquero? Bueno, básicamente eso ya es una formalidad complicada, ¿no? Eso no se puede, uno no va a la notaría y el notario no tiene la obligación de identificar o de ver si la persona que está prestando el dinero está metido en la usura o no, ¿ya? Aquí el tema es que cuando se firma la escritura de compra-venta, cuando se firma la escritura de la hipoteca, se determina que los fondos entregados primero son lícitos. ¿Ya? Y ya cuando se coloque esa cláusula, se sobreentiende que el dinero que se entregó son lícitos. Si se descubre la ilicitud o la ilegalidad en los fondos, se tiene que dar de baja la resiliación de la compraventa y se tiene que seguir el proceso adecuado a la persona que mal versó el dinero. ¿Ya? Pero es que uno no puede llegar a la notaría y el notario no va a hacer la pregunta, no. ¿Usted es usurero o no es usurero? No va a preguntar, jamás va a preguntar eso. Pero si se coloca dentro de las cláusulas de una compraventa, la cláusula décimo primero y décimo segunda siempre es cláusula de dinero o de fondos lícitos. Y ahí se coloca el dinero recibido por parte de la parte vendedora a la parte por parte de la parte compradora a la parte vendedora proviene de dinero lícito, no elevado a sustancias estupefacientes psicotrópicas ni de cualquier gestión ilegal. Cuando se coloca eso, y hay una garantía tanto para el notario como para el vendedor como para el comprador. Hay que detallar de ley esa figura. Entonces, ¿qué garantías tiene una hipoteca? La garantía de la hipoteca es que yo, al ser un acreedor hipotecario, me garantizo al prestar el dinero que mientras no me paguen, esa propiedad no se va a poder topar. Tiene una prohibición de enajenar. Digamos que ya no me pagó nunca, se deslindó de la deuda. Después de la prohibición de enajenar viene la hipoteca, que ya está, y después de la hipoteca viene el embargo, la figura legal adecuada. Entonces, el acreedor hipotecario, al tener ese derecho de prohibir la enajenación del bien y al hipotecar el mismo, si la persona que compró la propiedad no pagó la obligación, como acreedor hipotecario, yo puedo embargar la propiedad. Y la propiedad pasaría a nombre del acreedor hipotecario. ¿Ha pasado eso en la vida real? Ha pasado y muchas veces con entidades financieras. Banco del Pichincha, Banco del Pacífico, Banco Produbanco, cooperativas, el BIES mismo, embargan propiedades a falta de pago. A falta de pago, proponen el embargo de la misma. ¿Cuál es el primer paso? La hipoteca, prohibición de enajenar, embargo. Ese es el procedimiento correcto. Ahora, ya tenemos lo que es la hipoteca. ¿Cómo se levanta una hipoteca? ¿Alguien conoce cuál es el procedimiento para levantar una hipoteca? Siguiente contrato. Levantamiento de hipoteca. Para levantar una hipoteca, ¿qué debería hacer primero? Cancelar la deuda. Obvio, ¿no es cierto? O sea, ¿para qué ahondar más allá? El primer requisito para levantar hipoteca, pagar la obligación. No se puede levantar la hipoteca sin escritura pública. No se puede, miren, y peor si no se inscribe en el registro de la propiedad. Miren, hay un error que normalmente yo me he dado cuenta mucho como abogado
en los clientes. Los clientes van y pagan la obligación en el BIES, van y pagan y se van tranquilos, se van frescos. Ya pagué, ya esa propiedad ya está a mi nombre y no se dan cuenta que cometen un error muy grave. No con pagar se terminó el proceso. Para que tú canceles la hipoteca de una propiedad, tienes que pagar, pero una vez que tú pagas, tienes que hacer una escritura pública que se determina cancelación parcial de hipoteca o cancelación parcial o total de hipoteca. No solo termina el proceso con pagar la obligación, se tiene que elevar a escritura pública y la misma tiene que ser inscrita en el registro de la propiedad, tal cual como la hipoteca. Cuando tú instituyes una hipoteca como propietario, si tú le prestas un dinero, si Saída Barragán le presta un dinero a Miguel Borja para comprar una propiedad y hacen entre los dos un acuerdo, un contrato, para que ese contrato sea legal, tiene que estar inscrito en el registro de la propiedad, porque cuando esté inscrito, al sacar un certificado de gravamen, esa propiedad va a decir, tiene gravamen y protección general por hipoteca abierta a nombre de Saída Barragán, por cuanto hay un préstamo a favor de Miguel Borja. ¿Me explico? Tiene que estar inscrito en el registro de la propiedad. La cancelación de hipoteca igual. Tú ya pagas la obligación y debes pedir a la entidad financiera que te dé la minuta de levantamiento de hipoteca, el nombramiento o el poder, cédula y papeleta de votación del apoderado de la entidad financiera para poder llevar a la notaría y elevar a escritura pública. Esa cancelación de hipoteca tiene cláusulas básicas, comparecientes. Segundo, descripción de la propiedad. Tercero, orden de levantamiento. Cuarto, pagos de impuestos que le correspondan a la parte correspondiente. Quinto, cuantía indeterminada. Y sexto, la orden de inscripción al registro de la propiedad. Sencilla la minuta, pero hay que elevar a escritura pública. Normalmente yo les he dicho a mis clientes, cuando se ejecute una compraventa y la venta está con una provisión de general por hipoteca, pero ya se pagó la obligación, yo hago en un mismo acto todo. En un mismo acto se hace cancelación de hipoteca parcial y total del bien inmueble tal a favor que otorga Banco Bies a favor de Santiago Toral y compraventa de bien inmueble que otorga María Fernanda Landeta a favor de Santiago Toral. ¿Me explico? En un mismo acto se hace todo. Yo agilizo mucho el trámite para poder no perder tanto tiempo, porque si yo hago en doble acto, tendría que primero hacer la escritura de cancelación, inscribir en el registro, sacar un certificado de gravamen subsanado y ahí hacer escritura pública de compraventa. Solo en eso me demoré 15 días para poder firmar. Pero si tú haces todo en un mismo acto, te obvias los 15 días. Puedes resolverlo de la mejor manera. Preguntas, por favor. Tenemos contrato de arrendamiento, tenemos permuta, tenemos hipoteca y tenemos cancelación de hipoteca. Hasta aquí, preguntas, por favor. Quiero que me hagan preguntas. Santi, yo tengo una. Quiere decir que, por ejemplo, por un error o por una ligereza de la entidad bancaria, se olvidaron de inscribir la hipoteca en el registro de la propiedad. Ya. Quiere decir que no está inscrita la hipoteca, o sea, no tengo hipoteca. Es que ese es un error que no incurre por la entidad financiera. La entidad financiera no está llamada a hacer eso. La entidad financiera lo que tiene que hacerte es entregarte la minuta y entregarte la documentación. Es menester y responsabilidad del propietario del bien que debía la obligación a levantar la hipoteca. Entonces, No, sí no, digo incurre en el error. no, al firmar la hipoteca, no el levantamiento. Al firmar, sí, al firmar la Ajá. hipoteca tiene obligación la persona que está siendo beneficiario de la hipoteca inscribir en el registro de la propiedad. O sea, el banco. El banco de ley lo inscribe. Una vez que tú firmas una Y hipoteca ponte que no le inscriba, ¿qué pasa? se perjudica totalmente porque ya vendió la propiedad. Pero la verdad es que es bien difícil que eso no pase porque cuando tú haces hipoteca, normalmente se hace en un mismo acto hipoteca y compraventa. Entonces de ley se inscribe. ¿Y quién inscribe es el abogado de la persona que compra? Entonces esa inscripción de ley se da. De ley se da. Es muy poco probable que no se dé. La que no se debe dar es la de levantamiento. Esa no se sabe dar. Pero la de Oye, hipoteca, Santi, pero ¿y qué sí. pasaría si no se hizo, si no se inscribió? Si no se inscribe la hipoteca abierta y si no es como que no se hizo nada, no se ejecutó ni la compra ni se ejecutó la hipoteca, no existe. Quiere decir que el bien sigue siendo a nombre de la persona que vendió por primera vez.
Te voy a dar un ejemplo. Si María Fernanda Landeta es la propietaria de la propiedad, Miguel Borja es el representante del BIES y Lore Piedra es la persona que compra la propiedad, ¿ya? Entonces resulta que van a la notaría y firman el documento. Firmó hasta Miguel, firmó hasta el beneficiario del BIES, firmó, todo está muy bien. Y resulta que le entregan esa propiedad a Lorena, ya le entregan las escrituras. Y Lorena, bien, gracias, se va a la casita y feliz con las escrituras, se las abraza y dice, ya tengo mi propiedad. Y se va y vive en la propiedad. Pasa un año y nunca se inscribió. Primero, no se da el desembolso del dinero del BIES, porque para que el BIES desembolse el dinero debe estar inscrita la propiedad. Primero, primer requisito. No, es bien poco que pase, bien probable que no Pero pase, como te ponte, digo. verás, yo sí tengo un caso que no está inscrito, entonces si es que el comprador dejara de pagarle al banco, el banco no tiene cómo recuperar porque el bien no está a nombre del deudor. Es una negligencia terrible de parte del apoderado o representante legal de la época de la entidad financiera. Porque para poder Ah, desembolsar el dinero, para poder desembolsar el dinero, lo claro. primero que tenía que haber hecho es tener la propiedad inscrita, que yo sepa que hay la hipoteca inscrita en el registro de la propiedad y que ya me garantizo el pago de mi obligación con la prohibición de enajenar. Si no se inscribe eso, es una negligencia brutal de la entidad financiera. Ni siquiera del comprador, de la entidad financiera. Ajá. Pero puede pasar, como tú dices, en esta vida, todo puede pasar. Pues sí. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta más? Compraventa, promesa de compraventa, permuta, contrato de arrendamiento, hipoteca, cancelación de hipoteca. ¿Alguna pregunta con respecto a estos siete? Porque me faltan dos más. ¿Todo está claro? Muy bien. Vamos con el siguiente contrato dentro de la legislación inmobiliaria. Tenemos el contrato de obra o construcción, no muy sonado, pero existe este contrato de obra o construcción. ¿Cuál es el objeto? Es el encargo que se le da a un constructor para edificar sobre un terreno determinado. Por lo general, esto se da en proyectos inmobiliarios y se da a través de cláusulas de plazo y hay penalidades y material. Los contratos por obra tienen plazos específicos. Tienen una lotización, se determina cuánto tiempo se va a determinar en la elaboración o en la construcción del mismo y se lo hace siempre a base de proyectos. Proyectos. Este contrato está establecido dentro de la legislación inmobiliaria, contrato por obra o construcción. Los contratos por obras por lo general se hace con personas jurídicas, porque son las personas jurídicas las que se encargan de ejecutar estos proyectos, pero también hay personas naturales que lo hacen. Los contratos por obras están inmersas las inmobiliarias. Por lo general, hay inmobiliarias que hacen los contratos por obra. Tienen tiempos específicos, un año y medio, 2 años, porque hay una construcción en el mismo, pero tiene un plazo en la elaboración. Tiene un contrato que de la misma manera tiene una remuneración y un pago exigible por la elaboración del mismo. Tiene también adicional a eso ¿cómo se llama? Un proyecto en mención. Uno no puede hacer un contrato de obra si no tiene un proyecto previo. Si yo no presento un proyecto para elaborar el contrato, no puedo tener un contrato por obra o construcción. Debo presentar el proyecto específico para poder ejecutar el contrato por obra o construcción. ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto del contrato por obra? Muy bien. Espero que esté claro. Miren, los que más utilizamos normalmente es el contrato de compraventa, la promesa de compraventa, el contrato de arrendamiento. Esos son bien utilizados. La hipoteca y la levantamiento de hipoteca cuando uno obtiene una propiedad a base de un crédito. La permuta es una figura adecuada, pero no siempre se la utiliza, pero es una manera adecuada para entender lo que son los contratos. Pagas un bien con otro bien. Y el contrato por obra es a través de proyectos específicos para poder ejecutar las obras. Nosotros ya habíamos hablado en la primera clase el contrato de corretaje. Quiero ver si aprendieron. ¿Qué es un contrato de corretaje? ¿Quién me recuerda?
Ya hablamos de esto. Hicieron hasta un trabajo. Es un contrato que se firma entre el corredor de bienes raíces con la persona que está ofreciendo el bien inmueble, en el cual se especifican todos los puntos claros de cómo se llevará a cabo la venta, cuáles son las características de la vivienda, precio, cuánto va a recibir de comisión. Muy bien. Ahora, hay un tema específico con respecto al contrato de corretaje. El contrato de corretaje puede ser por la venta o por arriendo, por cualquiera de las dos figuras. O vas a vender una propiedad o vas a arrendar una propiedad. ¿Ya? El contrato de corretaje se lo hace entre privados, privados, el corredor y el propietario de la propiedad. El contrato de corretaje tiene cláusulas específicas como la cláusula de exclusividad, la comisión, la duración del tiempo, el encargo para que se ejecute esa venta o ese arriendo. Específicamente, el contrato de corretaje es como un documento privado. Un documento privado en donde se va a acordar específicamente el contrato a un corredor para que ejecute su labor como agente inmobiliario. ¿Ya? Este contrato no es una promesa de compraventa ni es una compraventa. Solo es un contrato por un servicio que se va a brindar para arrendar una propiedad o comprar una propiedad o vender una propiedad, mejor dicho. ¿Ya? Este contrato debe estar bien detallado. A mí no me gustan los contratos de corretaje sencillos. Me gustan los contratos de corretaje bien detallados, con las cláusulas adecuadas. Debe tener cláusula de comparecencia, debe tener cláusula de exclusividad, debe tener cláusula de pago, debe tener cláusula de tiempo, debe tener cláusula de descripción, debe tener cláusula de notificaciones, debe cláusula de encargo, ¿para qué me está encargando este negocio? Debe tener cláusula de descripción de lo que yo voy a arrendar o vender. Si no tengo estas básicas, el contrato es incompleto. Y hay un error que cometen en los contratos de corretaje. ¿Qué voy a vender? Saben poner la casa ubicada en la avenida 10 de Agosto y Orellana, Pantón, Quito, provincia de Pichincha. Pésimo descripción. La descripción de la propiedad debe ser la casa número 14, ubicada en la urbanización El Condado, en la lotización 7, calle E, ubicada en la parroquia Chaupicruz del Cantón Quito, provincia de Pichincha, con número de predio 3542158. Esa es la descripción correcta en un contrato de corretaje y en cualquiera de los contratos que acabamos de especificar hasta ahora. Miren, algo me salté con respecto a la hipoteca y es un error y que incurren a veces las mismas entidades financieras. Yo no puedo levantar una hipoteca si es que yo estoy colocando departamento 9, parqueadero 9 y bodega 8. Eso es lo que compré del conjunto andaluz ubicado en el sector El Inca, provincia de Pichincha. Pero resulta que al tipear, en vez de poner departamento 9, puse departamento 19. Ya, esa escritura no se va a poder inscribir. No se va a poder inscribir por cuanto hay un error en la descripción. Ojo, ojo, cuando uno haga el levantamiento de hipoteca o cuando uno hipoteca una propiedad, debe saber muy bien lo que está describiendo como propiedad, lo que estoy hipotecando y lo que estoy levantando como hipoteca. Es lo mismo cuando estoy comprando. Debo determinar claramente lo que estoy comprando, lo mismo que estoy arrendando. Todos los contratos que yo le estoy diciendo tienen la misma cláusula, descripción de la propiedad y debe estar legalmente descrita. Ojo con la descripción de la propiedad y cómo la estamos considerando. ¿Ok? Preguntas hasta aquí. Santiago, yo. Jorge, cuénteme. Eh, Cuando usted nos comenta el tema de la descripción de un bien, eh, ¿cuál es el propósito de esa descripción en la que se profundiza ubicación, lugar, cuando si tienen una clave catastral, me imagino, o un número, es único? Ya, ¿Cuál es? correcto. Te comento, Jorge. Normalmente, cuando uno inscribe en el registro de la propiedad, te exige que la venta, la hipoteca, el arriendo, todo lo que uno tenga que hacer con contratos, tiene que detallarse tal cual consta en el certificado de gravamen, porque el registro de la propiedad es una entidad y el municipio es otra. Entonces, si yo solo coloco lo que consta en el municipio,
No sé si ustedes han visto la descripción de la propiedad en el municipio. En el municipio solo pone C18, que significa casa 18, o te pone P18, que significa parqueadero 18, o te pone B18, que significa bodega 18. Pero cuando tú vas a la escritura te dice casa 18 con planta baja, con planta alta, ubicada, parqueadero 18, bodega 18, ubicado en el condominio andaluz, te determina tal cual lo que es la descripción de la propiedad. Es exigible que en todo contrato uno coloque lo que estoy comprando. Yo no estoy comprando una casa 18. La casa 18 puede estar ubicada en el edificio Orellana, puede estar ubicado en el edificio Andaluz, puede estar ubicado en el edificio o en el conjunto Génova 2. Entonces uno tiene que detallar tal cual lo que estoy comprando, tal cual lo que estoy arrendando, tal cual lo que estoy hipotecando o levantando hipoteca. Tengo que ser tal cual la descripción de la propiedad. Es exigible, Jorge, es exigible. Por más que exista una clave catastral, por más que exista, es necesario que la descripción de la propiedad esté legalmente detallada en los contratos. Eso garantiza la legalidad del mismo, que no haya perjuicio en absoluto. Mira, yo tengo un problema actualmente con un cliente que cuando él compró la propiedad, compró el departamento 18, perdón, el departamento 8 con el parqueadero 2A, ¿ya? Y así consta, departamento 8, parqueadero 2A, bodega A. Cuando va a la declaratoria de propiedad horizontal, la declaratoria dice parqueadero 2B y la casa número 9 tiene el parqueadero 2A. Hay un problema con los parqueaderos. Entonces, en la cédula catastral dice parqueadero 2A. En la cédula catastral dice bien, pero en la declaratoria y en la escritura dice 2B. Entonces, cuando se inscribió, el señor es propietario de la casa 8 y del parqueadero 2B. Cuando legalmente, ¿de quién es propietario? Del 2A. ¿Qué se tuvo que hacer? Una aclaratoria, rectificatoria y modificatoria a la declaratoria de propiedad horizontal. No tienes idea lo engorroso y difícil que se tornó el trabajo de esa escritura. Primero, porque debes tener la autorización de todos los propietarios. Segundo, porque no es tan fácil. Tienes que sacar planos, tienes que regular áreas, un montón de cosas hay que hacer para poder solo cambiar una palabrita de 2A a 2B. Pero en la cédula catastral estaba bien. En la cédula catastral sí consta 2B, pero en el registro de la propiedad no consta. ¿Dónde fue el error? Cuando se incurrió en colocar la descripción de la propiedad de manera incorrecta. Hay que colocar tal cual es. Por eso es necesario, Jorge. Chévere, gracias. Ya. Entonces, vamos a otro tipo de contrato. Miren, hemos visto ya contrato de compraventa, promesa de compraventa, hipoteca, cancelación de hipoteca, permuta, contrato de arrendamiento, contrato por obra o construcción. Pasamos al siguiente, contrato de fideicomiso inmobiliario. ¿Qué conocemos o qué entendemos por palabra fideicomiso? ¿Quién se anima a decirme el concepto de fideicomiso? A ver, Santi, más o menos. No sé así el concepto tal, pero fideicomiso es una figura donde entran algunas partes a conformar como un tipo de, una agrupación que se llama fideicomiso que sirve para salvaguardar los dineros y los activos cuando se va a construir un proyecto. Es decir, para que las personas que van a comprar las unidades que se hagan en ese proyecto no tengan desconfianza de que de pronto el constructor, él mismo maneja la plata, él mismo construye y de pronto se la gasta y nunca termina la construcción y se gastaron tu anticipo que diste y te quedaste sin nada, viene esta figura del fideicomiso que sirve para salvaguardar ese dinero, es decir, él administra el dinero y los activos del proyecto inmobiliario. Muy bien, muy bien, María Fernanda. Me gusta mucho que estés preparándote en esto porque se nota que tienes conocimiento al respecto. El fideicomiso, específicamente, hablando en términos mucho más técnicos, es un contrato. Lo que dijo María Fernanda es lo correcto. Ahí viene la palabra administración. Alguien administra algo. Pero les voy a decir el concepto más amplio, ¿ya? El fideicomiso es un contrato mediante el cual una persona
llamada en este caso fideicomisante, ¿ya? Transfiere bienes o derechos a favor de otra persona llamada fiduciario. ¿Ya? Fiduciario, es la persona que va a administrar, porque ahí dijo bien María Fernanda, administra o dispone de ellos, de este dinero, a fin de determinar el favor de un tercer beneficiario. Entonces, el contrato de fiduciario, el contrato de fideicomiso inmobiliario, tiene que ver cuando una entidad jurídica le pasa el derecho a un tercero para que éste administre y forme proyectos. Ese tercero se llama fiduciario. Fiduciario. Ahora, ¿para qué fines? Venta, proyectos, administración, desarrollo de bienes. Básicamente es para más proyectos. Los fideicomisos más se hacen para proyectos. Y el ente que figura dentro del fideicomiso es un fiduciario. Principalmente en proyectos de construcción colectivos. ¿Ya? No sé si ustedes han visto que a veces en el Centro de Posiciones Quito hay seminarios, o mejor dicho, hay, ¿cómo se llama esta palabra? Hay reuniones donde hay proyectos específicos y de vivienda. Recién hubo uno en la Cámara de Comercio, perdón, en el Centro de Posiciones Quito, en donde fueron un montón de personas para ver proyectos de vivienda. Todos esos proyectos están regulados por fideicomisos que tiene nombrado un fiduciario que es el encargado de administrar la elaboración del mismo. La gran mayoría de esos proyectos. ¿Ya? Hay otros que sencillamente son entidades financieras que no necesitaron de una fiduciaria. Ahora, ¿qué es lo que da como garantía un contrato de fideicomiso inmobiliario? Es que da seguridad jurídica al comprador y el financiamiento del desarrollo del mismo. Da una seguridad jurídica a la persona que va a comprar. Entonces, sí es bueno hacer contratos en temas de fiduciarias, no está mal. De una u otra manera, hay un respaldo a través de un tercero que es el encargado de administrar ese dinero y se determina como fiduciario. Pero el fideicomiso es el ente regulador, es el ente que está acá arriba, que es el que provee de todo para que el fiduciario, a través del dinero entregado, administre y elabore proyectos de construcción, que son luego los que van a ser vendidos a las personas que van a querer elaborar el contrato. Cuando tú haces un contrato de compraventa con una fiduciaria, el contrato se determina contrato fiduciario, no se determina como contrato de compraventa. Entonces, a veces cuando me dan clientes, dame sacando un certificado de gravamen, me acuerdo con mi asistente, me decía, Santi, me dieron a sacar el certificado de gravamen, pero el contrato dice contrato de fideicomiso, pero abajo está hablando de compraventa. Yo le digo, claro, porque aquí quien está vendiendo es una fiduciaria. La propiedad está vendiendo una fiduciaria y le está adquiriendo una persona natural. Así que sácale nomás sin ningún problema. Se puede hacer contratos de compra-venta entre fiduciarias. Muy bien. Eh, Básicamente hemos abordado los contratos que ustedes tienen que conocer dentro de la legislación inmobiliaria. Todo tipo de contrato. Los más utilizados. Ustedes van a tener compraventas, promesas, arrendamientos. Van a tener hipotecas, pueden tener permutas. Son pocos los contratos de obras, son pocos los contratos. Sí, también hay fiduciarios, pero usted tiene que tener la normativa expresa. De todos los contratos que yo les mencioné, los documentos habilitantes para ellos primero siempre van a ser escritura y certificado de gravamen. Todos. Incluso en el contrato de arrendamiento. ¿Por qué? Porque el contrato de arrendamiento me muestra con la escritura que la persona que me está arrendando es la propietaria. Por eso es necesario. Todo contrato en legislación inmobiliaria, de todos los contratos que hemos estudiado, como documentos exigibles, legales, necesarios para formalizar los mismos, tenemos la escritura y el certificado de gravamen. De más documentos tenemos hacer una fiduciaria, tenemos un nombramiento, tenemos el RUC, tenemos cuando comparecen a través de apoderado, poderes, el impuesto predial, cédula catastral o ficha catastral, pago de impuestos. Todos los contratos figuran eso. El único que no figura eso es el contrato de arrendamiento, porque el contrato de arrendamiento específicamente te exige contrato, cédulas y si es persona jurídica, nombramiento RUC y ya.
cédula. O sea, pero siempre vamos a tener los dos que yo les acabo de mencionar. ¿Por qué es necesario que ustedes conozcan esto? Por eso yo les hablaba como introducción de lo que es un corredor de bienes raíces. El corredor de bienes raíces debe tener conocimiento expreso de esto. Debe tener conocimiento, mal o bien, debe tener conocimiento expreso de todos los contratos que acabo de mencionar. No necesariamente necesitas ser abogado para conocer esto. Hoy les he dado una pastilla de esto. La semana pasada fui un poco más profundo en la compraventa porque es lo que más se necesita. Pero de todos modos, cualquier duda o inquietud que tengan con respecto a contratos, no duden en escribirme. Yo estoy para servirles y ayudarles en lo que pueda, siempre. ¿Ok? Entonces, la formalidad de esta materia es que ustedes conozcan básicamente toda la ley correspondiente a contratos de inmobiliarios o todo lo representante en lo que conlleva al derecho inmobiliario, todo lo que debamos conocer. Yo sé que en 4 módulos no se puede abordar todo, pero por lo menos hemos tratado de abordar lo más importante. Quería mencionarles algo más. Yo voy a revisar entre hoy y mañana los deberes que ustedes han mandado. Ya se abrió la plataforma para que lo puedan volver a enviar. Yo voy a revisar y voy a calificar conforme a lo que es. De la misma materia en la otra materia. Pero en esta materia específicamente con ustedes he tenido esa dificultad. Aquel que no alcanzó a subir o que tuvo problemas, está habilitado el sistema para subirlo hoy. Máximo hasta mañana, pero yo mañana hasta las 12 ya habré calificado todo. Por favor, ruego que se suba lo más pronto posible eso porque recuerden que ya la próxima semana estamos cerrando el módulo con el examen final, en donde abordaré todo lo que yo les he enseñado o abordado como tema en este módulo 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Primeramente, yo les agradezco a todos por la participación, sea en clase como con sus deberes. Yo me leo todos los deberes, no me pierdo un punto y coma. Me doy el tiempo. Yo ya no estoy trabajando ni lunes ni martes. ¿Por qué? Porque los lunes me dedico a ustedes y los martes me dedico a los otros alumnos, al 100%. Y los fines de semana, por lo general el domingo. Me leo bien lo que ustedes están escribiendo. Por eso es que yo sé si es que lo copiaron, lo pegaron, de dónde lo sacaron. Ya me doy cuenta. Mas, sin embargo, el esfuerzo es importante y es lo que yo valoro en los estudiantes. ¿Ok? Yo también fui estudiante, entonces yo sé muy bien. Muchas veces uno por la facilidad hace muchas cosas, obvio. Pero créanme que a mí me da mucho gusto el poder tener la oportunidad de aprender con ustedes, porque yo también aprendo al momento de dar la materia. Yo me preparo y aprendo cada vez más, profundizo cada vez más la misma. Ustedes tienen mi número, cualquier duda, yo les había dicho desde el primer día del módulo. Si tienen ganas de alguna tutoría adicional o conocer algún tema, no duden en escribir. Yo sé que estoy ocupado, pero le doy el tiempo adecuado a las personas que ameritan o necesitan. Porque al fin y al cabo el conocimiento que yo adquirí, lo adquirí producto de otra persona que me enseñó a mí también. Y se dio el tiempo para enseñarme. De la misma manera, yo tendré el tiempo para poder facilitar en lo que ustedes gusten. Estamos para servirles. Entonces, eso es lo que les quería mencionar a todos. Gracias por su participación. No se olviden, tienen el tiempo necesario para poder subir las actividades específicas. Eh, Trataré de que la próxima clase que tengamos, que obviamente ya es el examen final, sea un examen sencillo, no tan complicado, con preguntas de opción múltiple para que ustedes puedan analizar de la mejor manera. Tratemos de cumplir con las especificaciones que he acabado de dar con respecto a las materias, a los deberes y avancemos en la misma. Mis felicitaciones a todos por su participación y gracias por haberse conectado. Me parece muy interesante este grupo porque de una u otra manera hay participación siempre y eso a mí me agrada mucho. Espero haber abordado cada uno de los puntos de interés de ustedes. Como digo, si tienen alguna duda o inquietud, no duden en decirlo, estamos para servirles. No tengo la verdad absoluta en todo, tengo muchas cosas por aprender aún más, sin embargo, en estas cosas me he preparado lo suficiente para poder abordar el ejemplo de la mejor manera. Les agradezco a todos, a cada uno de ustedes, Jorge, Miguel, Lore, María Fernanda, Osvaldo, Saída, gracias y a todos aquellos que no se conectaron también, gracias. Esperamos crecer con ustedes y de aquí nos volveremos a ver el próximo lunes. Cualquier duda o inquietud, no duden en escribirnos durante toda la semana, ¿ok? Que tengan una bendecida noche.